Ministerio Internacional de Avivamiento. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener una actitud diferente en este tiempo, porque nosotros, en nuestra casa está Jesús, y si en mi casa está Jesús, la voz que yo tengo que oír es la voz de Jesús, que me da paz, que me da confianza y que me da seguridad. La gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. El mundo tendrá que darle la gloria a Dios. El mundo se maravillará por lo que viene, porque los hijos se van a manifestar. Oh, aleluya. Hoy vamos a hablar del sexto día. El sexto día hemos llamado el día de la confrontación. Confrontación, sexto día. Vamos a Génesis capítulo número 1. Versículo número 26, y vamos a reflexionar unos minutos en esta palabra. Libro de Génesis, capítulo número 1, versículo número 26 en adelante. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. El sexto día es un día que yo he llamado, en este estudio que estamos realizando, el día de la confrontación, porque es el día justamente en el que nosotros como creyentes debemos de entender que cuando nosotros fuimos creados con un propósito, pero que a lo largo del caminar de la persona, del creyente, de aquel que ha aceptado a Cristo, puede correr el peligro de no entender lo que Dios instituyó en él tan pronto hubo el escenario creador del ser humano como tal. En el libro de Génesis, en el texto que nosotros estamos leyendo palabras claves que nos ayudan a entender quiénes somos realmente. Génesis, el versículo 26 del capítulo 1 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así terminó Dios su trabajo en el escenario creador con algo que nosotros podemos llamar un toque personal. En ese toque personal, el Señor sopla en el capítulo número 2 aliento de vida sobre el hombre, y el hombre recibe la vida que hasta el día de hoy nosotros compartimos. Ahora, cuando usted lee todo este escenario, lo trascendental no es inicialmente el soplo, sino que lo trascendental es lo que sucede antes, en el día número sexto. Recuerde que la Escritura nos está hablando en el capítulo número 1 de la creación de Dios, de todas las cosas que existen, hasta la creación del hombre en este día 6, en ese capítulo número 1. Pero luego vemos el capítulo número 2, y en el capítulo número 2 usted lo que encuentra es a Dios reposando de la obra que él hizo todos los 6 días anteriores. Pero en ese capítulo número 2 es donde usted encuentra que Dios sopla sobre el hombre el aliento de vida. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, cuando comprendemos correctamente la Escritura, lo que nosotros entendemos como revelación, que es la comprensión correcta de la Escritura, cuando nosotros comprendemos realmente la Escritura, vamos a entrar dentro del escenario del propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay un propósito
como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, de que estemos aquí en esta mañana, en este lugar. Hay un propósito por el cual Dios nos creó a cada uno de nosotros, y entender ese propósito es fundamental para tener éxito en todo lo que nosotros emprendamos. El éxito no es de pronto lograr esos pequeños escaloncitos. El éxito es cruzar la meta, como lo dijo el apóstol Pablo. El éxito es entender que cuando yo vivo conforme a la palabra de Dios, entonces yo voy a direccionarme hacia lo que Dios tiene para mí. Por lo tanto, mi cruce de la meta será un cruce con éxito. Por eso, lo primero que debemos de tener como importante en esta porción de la Escritura es que ella nos dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza suya. Cuando la Escritura nos habla de esto, la Escritura no está hablando propiamente del sentido de imagen como igualdad. Cuando usted escucha la palabra imagen, usted tiende a tener una figura de igualdad, porque cuando usted se para frente al espejo y ve su imagen, usted está viendo a alguien que es igual que usted. Cuando usted, por ejemplo, ve la fotografía de un automóvil, de una casa, de un piano, de un reloj, y usted de pronto lo quiere adquirir, usted lo adquiere porque dentro de su suposición la imagen que usted está viendo es igual al producto que usted va a adquirir. Entonces, aquí el sentido de imagen puede ser interpretado como un sentido de igualdad. Sin embargo, no lo es. ¿Por qué? Porque cuando la Escritura, en ese capítulo número 1, está hablando de imagen, está diciendo, lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Esta palabra semejanza quita la característica de igualdad de la palabra imagen para convertirla como algo que se comparte, cosas en común. Entonces, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios porque compartimos cosas en común de Dios en nuestra vida. Ahora, mucha gente está diciendo es que Dios es como nosotros porque Dios a nosotros nos hizo así y nosotros somos la imagen de Dios. No vamos a entrar en una discusión teológica que lleva los años de Matusalén en cuanto a si eso es lo que se refiere el texto de Génesis o no. Lo que vamos a decir es que la palabra de Dios claramente en Juan capítulo número 4, versículo 24, nos dice que Dios es espíritu y un espíritu no tiene forma. Entonces no podemos decir que este tema de nosotros como tal es lo que Dios es, y es por eso tal vez que Dios prohíbe en Deuteronomio, cuando está enseñando o dictando la ley a Moisés, que la gente se haga ídolos a imagen de Dios. No se pueden hacer ídolos a imagen de Dios porque nadie conoció a Dios como tal. La gloriosa majestad de Dios, la divinidad de Dios, la presencia de Dios es algo tan impresionante que es imposible para el ojo humano poderla representar en un lienzo. Por eso les digo, Dios dice que no hay que hacer imagen o semejanza de Él. Respecto a esto, entonces, ¿a qué se refiere Dios cuando está hablando de que nosotros somos creados a su imagen? Más bien está haciendo referencia, como ya lo dije, a esas características en común que nosotros compartimos con Dios. En el inicio, Adán, cuando Dios crea a Adán y Eva, las características que comparte Adán con el Señor son las de inmortalidad. Esta característica de inmortalidad incluía, por ejemplo, rasgos en los que el hombre no envejecería, en los que el hombre no iba a morir y en los que el hombre no se enfermaba ni tenía ninguno de estos problemas. Ese sentido de inmortalidad podría ser la imagen de Dios en el hombre. Pero cuando nosotros vemos que el hombre peca, esa imagen se deteriora. Esa imagen deja de ser la imagen completa de la plenitud de Dios en nosotros y se vuelve una imagen que está manchada por el pecado. Ahora, como la imagen está manchada por el pecado, esta característica de la imagen de Dios en nosotros se deterioró y se volvió en que el hombre ahora se enferma, en que el hombre ahora envejece y en que el hombre ahora muere. Entonces, esta característica de la imagen de Dios la perdimos, pero compartimos cosas en común con Dios, y es a lo que yo quiero que nosotros nos podamos referir en esta manera para que podamos de esa forma entender a qué se refiere la Escritura. Cuando nosotros encontramos esas cosas en común que Dios comparte con nosotros, nosotros debemos pensar en tres aspectos fundamentales de lo que compartimos
vuelvo y repito, por decirlo así, en común con Dios, de acuerdo a la palabra semejanza. Cosas que van dentro del ámbito de lo mental, dentro del ámbito de lo moral y dentro del ámbito de lo social. Tal vez es por esta razón que el enemigo está empecinado en deteriorar estas tres áreas del ser humano: el área de su mente, el área de su moralidad y el área de la parte social del individuo. Cuando nosotros vemos la parte mental, nosotros encontramos que Dios al hombre le dio un regalo maravilloso, que es el regalo de ser una persona racional. El ser racional tiene la capacidad de pensar de manera que puede tomar una decisión de acuerdo a lo que razona. Esto me conviene, esto no me conviene, esto es de Dios, esto no es de Dios, mejor hago esto otro aquí y allá. Eso es una característica de la inteligencia de Dios en el hombre y de la capacidad que Dios le da al hombre de que el hombre tome sus propias decisiones. Cuando usted encuentra a una persona que inventa una máquina, que escribe una obra literaria, que compone una obra musical, usted está viendo la característica de la inteligencia de Dios en el hombre, del poder creador que Dios implantó en el hombre como parte de las cosas que el hombre comparte en común con Dios. Por eso nosotros tenemos la capacidad de la creatividad, por eso nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones. No somos robots, no somos entes que como si fuéramos personas sin ningún tipo de coherencia, tomamos y hacemos cosas porque sí. No, tenemos el regalo de Dios, de la inteligencia, de la capacidad de razonar, de tomar decisiones y de ser personas o seres creativos. Cuando nosotros vemos la parte moral del hombre, la humanidad fue creada en justicia y fue creada en inocencia. Esto es lo que nosotros entendemos el día de hoy como santidad. La santidad es el estado de la justicia y de la inocencia del hombre a través de la verdad de Dios en su vida. Cuando usted ve la creación, usted ve que Dios crea al hombre, y cuando Dios crea al hombre y lo pone en el jardín, dice la escritura del hombre que Dios vio que era bueno. Cuando Dios creó al hombre en el capítulo número 6, y cuando usted está viendo todo el escenario de la creación, desde el versículo número 1, mejor, usted está encontrando que la palabra de Dios dice que Dios vio que era bueno. Todo lo que Dios hizo era bueno, incluyendo al hombre. Eso es lo que nosotros podemos llamar como la parte de la brújula moral, si lo podemos decir así, del ser humano. Eso que nos dice a nosotros qué es lo que se ve bien, qué es lo bueno para nosotros. Las decisiones deben ir enfrascadas en base a qué, a la justicia, a la santidad, a la verdad de Dios en la vida de cada individuo y de cada ser humano. Es por eso que nosotros estamos viendo que cuando alguien, por ejemplo, escribe una ley a favor de los demás, que cuando alguien se aleja de la maldad, nosotros vemos allí una imagen de lo que es la semejanza de Dios en nuestra vida. Esa campanita que algunos llaman está dentro de usted, y cuando usted va a hacer algo que no es correcto, usted la siente y usted como dicen por ahí, dice, uy, ¿será que sí o será que no? ¿Será que está bien hacer esto o será que no está bien hacerlo? Eso es una alarma que le está diciendo a usted que dentro de la parte moral de lo que Dios vio en el inicio de la creación del hombre, le está advirtiendo para que no tenga malas consecuencias como efectivamente sucedió con Adán. Y socialmente nosotros vemos la imagen de Dios en nuestra vida, la semejanza de Dios en nuestra vida a través de nuestras relaciones interpersonales. Usted sabe que cuando nosotros miramos a Dios, estamos hablando de algo que es la Trinidad de Dios. Estamos viendo al Padre, estamos viendo al Hijo y estamos viendo al Espíritu Santo. Esa es una imagen de Dios en nosotros. Nosotros somos seres que fuimos creados para vivir en sociedad, hasta tal punto que cuando Dios ve al hombre, Dios dice del hombre, no es bueno que el hombre esté ¿cómo? Esté solo. Dios no creó al hombre para estar solo, lo creó porque dentro de lo que compartimos de Dios en nosotros está el amor. Dios estaba deseoso de compartir su amor. Dios estaba deseoso de compartir su misericordia. Y entonces Dios crea al hombre para expresarle al hombre todo el amor que tiene para compartirle. Y este es el ideal de Dios hoy en día en las relaciones
del ser humano con la sociedad. Dios no crea al hombre para que el hombre odie al hombre. Dios no crea al hombre para que el hombre destruya al hombre. Eso es una distorsión de lo que es el espectro social que Dios creó en el jardín del Edén. Dios crea al hombre para que el hombre tenga la capacidad de poder unirse a una persona y uniéndose a una persona crear una sociedad a través de algo que nosotros conocemos como familia. Por eso es que cuando usted ve la escritura y la escritura habla de la pareja, está diciendo se unirán y serán una sola carne. Este es el reflejo de lo que compartimos de Dios dentro del espectro de la Trinidad, porque la Trinidad son tres personas distintas en una sola, que es Dios, y creo que usted eso lo sabe perfectamente. Entonces, la Trinidad es el aspecto social del individuo, donde todos deben funcionar de acuerdo a sus roles, a su carácter, de manera correcta. El Padre es Padre, no puede ser Hijo. El Hijo es Hijo, no puede ser Padre. El Espíritu Santo es Espíritu Santo, por lo tanto no puede ser Padre e Hijo. Ellos comparten características diferentes en una sola persona. En un hogar, en una familia, hay diferencias de roles. Está la esposa, está el esposo, están los hijos, y dentro de esos roles, cada uno debe de fluir para que no haya conflictos en el hogar. El problema es que cuando no se cumplen los roles dentro del hogar, entonces nacen los conflictos, lo que muestra que no hay unidad en la relación de la familia. Y esto es lo que crea Satanás. Todo lo que nosotros estamos viendo hoy día en el mundo entero es un reflejo de la distorsión de Satanás en la mente del hombre, en la parte moral del hombre y en la parte social del hombre. Esto no es al azar. La mente del hombre cada día está más perdida y más pervertida. El hombre, dentro de su aspecto moral, cada día está peor, y estamos viendo que las conductas que son aprobadas por el hombre son completamente prohibidas por Dios. Dentro del aspecto social, ni hablar. Los conflictos en los hogares están diciendo que una persona que pasa de 3 años de estar casada, eso ya es un milagro. Hoy en día la gente se casa, se novia, tienen relaciones y luego se van cada uno por su lado, porque justamente cuando algo está por fuera del espectro del orden de Dios, es una perversión del propósito de Dios en la creación del hombre conforme a su imagen. ¿Qué quiere decir todo esto entonces? Que cuando nosotros no fluimos de acuerdo a la imagen de Dios en nuestra vida, entonces nosotros sencillamente estamos perdiendo el estado original de Dios para con el hombre y el propósito de gobierno que Dios le dio al hombre en ese escenario de lo original. Cuando usted mira la escritura, usted se da cuenta que nosotros como seres humanos entendemos o tenemos ese espectro del pecado de Adán y Eva en nuestra vida. Entonces, como Adán y Eva pecó, el pecado entró y el pecado está dentro de cada uno de nosotros. En Romanos capítulo 5 versículo 12 lo dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nosotros tenemos, es verdad, la semejanza de Dios en nuestra vida, todos los seres humanos. Por eso es que usted ve que, por ejemplo, esa característica creadora de la creatividad sigue intacta, gracias a la cual hoy en día, por ejemplo, en medio de esta pandemia, se han creado las vacunas que permiten que nosotros podamos de alguna manera recuperarnos dentro de este escenario tan crítico en el que el mundo se encuentra o está viviendo. La creatividad de Dios al hombre es un escenario para mí de misericordia en el que Dios nos la dejó a pesar de haberle fallado a Dios, para que nosotros podamos tener esperanza en medio de las dificultades o los escenarios en los que nosotros nos movemos como seres humanos. Pero la forma de recuperar esa posición la encontramos en el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La parte mental del hombre fue pervertida por el pecado. La parte moral del hombre de igual forma, y la parte social lo mismo. ¿Cuál es la forma como el hombre entonces vuelve al escenario original de Dios para su vida?
La encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 19. Si nosotros entendemos que solamente a través de Jesucristo somos restituidos a nuestro estado original, de nuestra parte mental, moral y social, nosotros vamos a ver un mundo completamente transformado para la gloria de Dios. De resto, no habrá esperanza. No hay esperanza si no es a través de Jesucristo. Es que Cristo es el que tiene la capacidad de renovar nuestra mente. El apóstol dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es el único que puede enseñarnos cuál es el escenario correcto de lo moral. Gálatas, cuando el apóstol también dice: el ocuparse de la carne es muerte, y habla de los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Cuando los frutos de la carne gobiernan sobre el espíritu, la inmoralidad empieza a ser un escenario predominante en el mundo. Aquí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que a través de Cristo, Él también quiere restituir lo que es el escenario de las relaciones sociales del individuo. ¿Cómo es que yo amo a mi hermano a pesar de que mi hermano falle contra mí? Si el amor de Cristo está en mí, si yo entiendo que Él me amó con mis fallas, con mis pecados, con mis errores, ¿cómo no voy a amar yo entonces también a una persona que no conozco, pero que no comparto su idea, que no conozco, pero de pronto hace algo contra mí? Este es el amor que solamente hay en el corazón de una persona que tiene a Cristo en su corazón. Si no está Cristo en el corazón, entonces todo el escenario de división, todo el escenario de violencia, todo el escenario de muerte, todo el escenario que está gobernando lo social seguirá como tal. Y aquí es donde la iglesia, como le digo, debe entender para qué Dios lo creó, porque el propósito creador de Dios para con el ser humano es crear un nuevo hombre, un hombre vestido, como dice Efesios 4:24, del hombre según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Mire el que está a su lado, dígale: tienes que despojarte, dígaselo por favor. Tiene que despojarse del viejo hombre que está viciado en deseos engañosos, en los deseos de la carne. Pero el versículo 23 dice: y renovarnos en el espíritu de nuestra mente, en el espíritu de la mente, vestirnos como nuevos hombres en justicia, en santidad, a través de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra. El hombre que vive conforme a la palabra es el hombre que se ha vestido con un traje diferente, ya no con el traje del pecado, ya no con el traje de la inmoralidad, ya no con el traje del odio hacia sus semejantes, sino del amor hacia ellos. Y cuando usted lo hace, entonces usted comenzará en el escenario de la vivencia en el espíritu. Y si usted vive en el espíritu, Dios restaurará su estado original en usted. ¿Por qué le digo todo eso? Porque, como le decía desde un principio, nosotros encontramos algo que tiene que ser clave para nosotros como creyentes. Y es que cuando usted ve la creación del hombre, usted está viendo que Dios al hombre que todavía no tiene vida, le está dando una declaración de lo que el hombre tiene que ser y hacer dentro de su escenario existencial. Leámoslo, por favor. Dice el versículo número 28, después de que dice que crea al hombre, aquí lo creó. Dice el 28: y los bendijo Dios. Después de que Dios crea al hombre, ¿Dios qué hace con el hombre? Lo bendice. Bendición en el griego, en el hebreo, es veraka, que significa la concesión de bienes materiales. Dios creó al hombre para entregarle cosas. Ahí lo dice más adelante. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y aquí viene algo clave. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Escenario creador. Primero, después de que Dios crea al hombre, dice que Dios bendijo al hombre. Dios creó al hombre para entregarle al hombre tierras. Dios creó al hombre para entregarle al hombre bienes. Dios creó al hombre para entregarle al hombre posesiones. Eso es veraka.
en el escenario del hebreo, conforme a lo que estamos viendo en el libro de Génesis. Segundo escenario creador, Dios crea al hombre para gobernar. Lo hemos dicho cientos de veces. Dios crea al hombre para gobernar. ¿Gobernar qué? Gobernar lo que Dios le da como bendición. Lo que usted recibe es una bendición para usted. Recibió una casa, es una bendición para usted. Recibió una familia, es una bendición para usted. Recibió un regalo, por pequeño que sea, es una bendición para usted. Entonces, lo de Dios sobre usted es la capacidad de gobernar lo que Dios le entregó a usted. El asunto no es tener, hermano. El asunto es gobernar bien lo que yo tengo. Por eso yo decía el domingo pasado, cuando usted desee algo y le esté pidiendo algo a Dios, pídaselo. Él se lo quiere dar porque fuimos creados con ese diseño. Pero tenga claro que junto a lo que Dios le entrega a usted, le da la capacidad de que gobierne. Si usted no gobierna bien lo que Dios le entrega, entonces eso quiere decir que hay una falencia en su relación con lo que tiene que ver con Dios en su vida, y ya le voy a explicar más acerca de eso. Y lo tercero que vemos, dice el versículo 29, y dijo Dios, he aquí os he dado. ¿Qué es lo que dice? He aquí os he dado. Primero dice que gobierne el hombre sobre todos los animales, etcétera, etcétera. Versículo número 29, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Tercero escenario creador, Dios lo que hizo, lo hizo para dárselo ¿a quiénes? A su creación. Alguien dígame amén a eso. Todo lo que está creado es para usted. Mire a alguien, dígale, todo lo que está creado es para usted. Pero mírelo por favor, dígale, todo lo que está creado es para usted. Todo lo que Dios ha hecho es para usted. Dios quiere bendecirlo con algo propio suyo. Dios quiere entregarle cosas. Dios quiere darle posesiones. Dios quiere que usted gobierne sobre mucho. Dios quiere entregarle para que usted coma. ¿Qué quiere decir eso? Que usted disfrute de lo que Dios le entrega. Pero el asunto aquí, mi amado hermano, es el siguiente. Dice la escritura, y vio todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, y como bueno, en gran manera. Entonces, Dios dice, cuando tú recibes una posesión, es bueno. Dios dice, cuando tú eres nombrado en un cargo de gobierno, en una empresa, lo que sea, cuando te casas y el Señor te entrega una familia, lo que sea, Dios dice, es bueno. Dios dice, cuando usted está en el escenario de la provisión y usted recibe una bendición y Dios te da lo que por derecho te pertenece, Dios dice, es bueno. Pero ¿qué fue lo que pasó, pastor? Que hubo una distorsión en la idea. Y es que cuando nosotros vemos a Dios hablando, está hablando al hombre creado. Alguien dígame algo. Está hablando al hombre creado. Dios crea al hombre y le dice, voy a entregarle a esto que creé, una creación aquí. No tiene vida, no está escuchando, no está nada. Pero a esta creación le voy a entregar gobierno. A esta creación, aleluya, le voy a dar a esta creación. Voy a darle la bendición de disfrutar de todo lo que yo le quiero entregar. Pero usted solo ve que el hombre recibe la capacidad de hacer todo esto cuando algo sucede en el capítulo número 2. Por favor, vaya al capítulo número 2 y en el versículo número 2, y en el capítulo número 2, por favor, quiero que vaya usted al versículo número 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Y sopló. ¿Qué hizo? Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ojo, Dios creó al hombre y dijo del hombre, a esto que acabo de hacer lo voy a bendecir, a esto le voy a entregar todo, le voy a dar la capacidad de gobernarlo para que disfrute. Fue lo que Dios declaró sobre el hombre. Pero solamente después de que Dios sopla
en la nariz del hombre, el hombre recibe la capacidad de ser puesto en un lugar donde toda la capacidad que había recibido por el soplo le permitía ejecutar lo que había sido decretado sobre él. Tradúzcalo, pastor. Soplo en este texto es neuma, y neuma es espíritu. Solamente cuando el Espíritu de Dios entró en el hombre comenzó a vivir realmente. Por eso es que la vida no es solamente el escenario de lo físico en el texto. La vida está hablando del escenario espiritual, que es el escenario macro para el hombre. El error del hombre es pensar que tiene la vida porque camina, porque se mueve, porque respira. La vida es esta. Cuando usted mira a Cristo, Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y que la tengan ¿cómo? En abundancia. ¿Entiende? Vivir no solamente es movernos, no solamente es caminar, no solamente es hablar. Vivir implica que cuando el Espíritu de Dios llega a mi vida, el Espíritu de Dios me hace libre. ¿Libre para qué? Para que yo gobierne, para que yo reciba lo de Dios en mi vida, para que todo lo que Dios me prometió se haga una realidad y me vuelva yo el gobernador de aquello que Dios ha puesto bajo la planta de mis pies. Alguien tiene que alabar a Dios por esto esta mañana. Aleluya. Por eso es que la Escritura dice, mis amados hermanos, que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. A mí me parece muy curioso que se abre del libre albedrío dentro de la condición de que yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces usted tiene libre albedrío porque usted puede decidir si peca o no. Mire, el pecado es una condición de esclavitud. Por lo tanto, una persona que peca no puede decir que es libre. Jamás es libre una persona cuando peca. La persona es libre en el momento en el que entiende que a través del Espíritu de Cristo en su vida es transformada por el poder de Dios en la capacidad de gobernar y decidir de manera correcta conforme a lo que Dios le entrega y a lo que la palabra de Dios dice. Por eso no piense una persona es que yo soy libre de hacer lo que quiera. Mentira, no es libre. Está atado al pecado si practica el pecado. Ya lo acabo de decir, la Escritura lo dice. Pero cuando usted conoce a Cristo, la palabra de Dios dice que Él vino a hacernos a nosotros verdaderamente libres. Usted solamente es libre cuando Cristo viene a su vida, porque cuando Cristo viene a su vida, usted es restaurado al estado original del hombre. Y cuando usted es restaurado al estado original del hombre, usted comienza a recibir en su vida la capacidad por el Espíritu de transformar su mente, la capacidad por el Espíritu de recibir las bendiciones, la capacidad por el Espíritu de gobernar bien las bendiciones que Dios ha determinado que le va a entregar. Yo lo que quiero decirle a la iglesia esta mañana es que Dios nos ha hablado de que viene un tiempo de multiplicación, de que viene un tiempo de incremento, de que viene un tiempo de crecimiento en la vida de los creyentes, pero el creyente necesita confrontarse a su estado original de la creación, en donde Dios lo estableció como un ser para realizar una cantidad de cosas que fue las que expliqué hace un momento, pero solamente a través del Espíritu. Es hora de que usted despierte. Mire a alguien que está a su lado y dígale: es hora de que tú despiertes. Es hora de que dejes de lado la quietud, de que dejes de lado el estancamiento, de que dejes de lado la frialdad espiritual, la pereza espiritual que te impide orar y comunicarte con Dios, porque parte de la imagen de Dios en nuestra vida es su parte espiritual, en la cual Dios al ser humano es al único ser que le dio la capacidad de comunicarse directamente con Él. Cuando usted está conectado con el Espíritu de Cristo, usted se conecta con el Padre, y cuando usted se conecta con el Padre descarga la información sobre usted, y el Padre le dice: te voy a entregar cosas, y le dice cómo adquirirlas. Te dice: te voy a poner a gobernar, y lo pone en escenarios de gobierno. Te dice: te voy a entregar todo lo que yo he creado, y lo pone en el escenario de lo que le ha sido entregado. Por eso todos los que estamos aquí
aquí en esta mañana tenemos un huerto de Edén que ha sido diseñado para ejecutar lo que Dios nos ha entregado. Iglesia, métase en el Espíritu. Iglesia, viva en el Espíritu, que cuando usted lo hace, Dios lo va a poner en su jardín del Edén para que usted vea la gloria de Dios. Aleluya. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Ahora, versículo número 8. Y Jehová Dios plantó en el huerto, un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Oh, aleluya. ¿Qué hizo Dios? Dios plantó un huerto en Edén y puso allí al hombre que había formado. Mire el que está a su lado y dígale: hay un huerto que te está esperando. Dígaselo, por favor. Dios pone al hombre después de que el hombre ha recibido el soplo del Espíritu. ¿Quiere usted estar en su jardín del Edén? ¿Quiere ser bendecido como nunca antes ha sido bendecido? ¿Quiere gobernar? ¿Quiere todo lo que le ha pedido a Dios? Pues preocúpese por conectarse en el Espíritu de Dios, porque si se conecta en el Espíritu de Dios, Dios lo va a poner a usted a gobernar en su jardín del Edén. Yo le estoy diciendo a alguien esta mañana, eso fue lo que Cristo hizo cuando nosotros entregamos nuestra vida para Él. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, lo que hizo fue decir: yo soy la llave al jardín del Edén de cada uno de ustedes. Entréganse a mí, ríndanse ante mí, mueran para ustedes mismos y vivan en mi espíritu, y yo lo voy a meter para que nunca le falte nada y sean bendecidos en mi presencia. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Y mire lo que hay en el Edén. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Diga oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también hay bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el de Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. ¿Qué es lo que estoy diciéndole a alguien esta mañana? Cuando tú vives en el Espíritu, cuando tú te confrontas a una realidad y determinas vivir para Dios, determinas agradar a Dios y conforme a su palabra, hay 4 ríos que te están esperando. Hay 4 ríos que están aguardándote a ti. Hay 4 escenarios de bendición que van a ser desplegados para ti, y vendrá bendición del norte, y vendrá bendición del sur, y vendrá bendición del este, y vendrá bendición del oeste. Iglesia, prepárese, porque viene el tiempo en que lo oprobio va a terminar y la iglesia se va a levantar como corona para gobernar las naciones. Ay, shatalama candalaba. Aleluya. Cuando usted mira todo lo que nosotros encontramos en el escenario de la creación y de cómo Dios dice: quiero hacerlo a imagen y semejanza, usted está encontrando que la voluntad de Dios para su vida y que la voluntad de Dios para mi vida es que por el Espíritu que vive en nosotros haya una vivificación de nuestros cuerpos mortales. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esto es fundamental, porque lo que está diciendo aquí es que el Espíritu que operó en Cristo en el escenario de su propósito fue el mismo Espíritu que operó en él en el escenario de su resurrección. Cuando usted mira a Cristo y Cristo es bautizado, ¿qué dice la Escritura? Desciende sobre él, ¿qué? El Espíritu Santo. Luego que desciende el Espíritu Santo, es llevado al desierto, a la tentación, donde ya hablé, el enemigo le ofreció lo que no le pertenecía.
Por eso la Escritura dice: el que esté firme, ¿qué? Mire que no caiga. Cuando Dios comience a usarlo, cuando usted comience a estudiar la palabra y la entienda más claramente, comience a ser bendecido financieramente, cuando usted tenga una bonita familia, cuídela, cuídese, porque el enemigo querrá ofrecerle lo que no le pertenece, porque sabe que cuando usted se conecta con el propósito de Dios, hay un propósito que va a alcanzar naciones y generaciones a través suyo. ¿Usted por qué cree que Satanás lo tienta? Porque usted es bonito. ¿Usted por qué cree que cuando usted recibe mucha bendición financiera, lo primero que usted hace es irse de la iglesia? Estoy muy ocupado, no tengo tiempo de ir a la iglesia. No tengo tiempo de ir a la iglesia porque estoy en mucho trabajo. Es que hoy amanecí muy cansado. Trabajé toda la semana. Me merezco un descanso, aunque sea el domingo. Y lo primero que se sacrifica es la iglesia. Cuando usted esté en una posición de honra, de honor, y ya usted dice: no necesito orar para leer la Biblia, no necesito orar para que me vaya bien en el día. Cuidado, Satanás le está ofreciendo lo que no le pertenece. Por eso es importante entender lo que dice aquí el texto. Y el texto dice: el Espíritu de Cristo. Y ese Espíritu es ese Espíritu que le dio victoria sobre la tentación de Satanás. Es el mismo Espíritu que operó en los milagros cuando Jesús caminó predicando y evangelizando al mundo. Iglesia, levantémonos, prediquemos el evangelio llenos del poder del Espíritu para que las señales y los milagros se manifiesten en medio de nuestra predicación. Háblele a alguien de Cristo, dígale: Jesús te ama, Él es la esperanza para tu vida. Y si está enfermo, ore. Y si está en crisis, aconséjelo a través de la palabra, que Dios se encargará de respaldar tanto su oración como su consejo. Dios está interesado en este tiempo en levantar una iglesia de poder. Y si usted fluye en el poder de ese Espíritu, el Espíritu le va a capacitar para que usted pueda recibir y gobernar el Edén que Dios tiene para usted. En este tiempo, más que nunca que nosotros estamos viviendo, es importante el mensaje del capítulo número 2. Voy a hablar para terminar esta serie el próximo domingo. Y es que en el capítulo número 2 dice que Dios reposó de toda la obra que hizo. Cuando Dios reposa, el capítulo 2 de Génesis registra que Dios sopla al hombre aliento de vida. ¿Hay alguien aquí? ¿Está entendiendo? El reposo de Dios en nosotros es la confirmación de que si yo descanso en Él, Él tiene control de todo lo mío. El hombre se angustia, se afana, se preocupa por tener, por lograr, por alcanzar, por una crisis, por una dificultad, por una necesidad cualquiera que ésta sea. Pero cuando usted vive en el escenario del Espíritu, usted reposa, porque usted sabe que es el Espíritu el que le da la capacidad de gobernar en medio de la peor de las crisis. Iglesia, yo creo en el nombre de Jesús que es tiempo de manifestarnos, que es tiempo de que la iglesia le muestre la gloria de Dios al mundo. En estos días estamos ya en la búsqueda del lugar donde vamos de nuevo a reunirnos ya como un local propio para la gloria de Dios. Estamos orando al Señor que aparezca el lugar, que haga la conexión estratégica para hacerlo de la forma correcta. ¿Por qué? Porque este es el tiempo en el que la iglesia debe levantarse y alumbrar a un mundo lleno de tinieblas. Y yo creo que si usted está aquí esta noche es porque usted está invitado a ser llevado a ese jardín del Edén, donde Dios quiere que usted sea puesto allí y gobernando en el Espíritu, y en el Espíritu dejándose dirigir por Cristo. Entonces usted va a ser posicionado en todas las demás áreas. Recuerde que le dije el domingo pasado, usted ve que cuando Cristo es tentado por Satanás, las palabras que se repiten son adoración y servicio. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Cómo yo gobierno
en el Espíritu, viviendo en el Espíritu. Y una forma de mostrar que vivo en el Espíritu es adorando a Dios y sirviendo a Dios. Esa es la forma como Jesús le dice a Satanás: yo no necesito lo que usted me va a entregar a mí, porque yo tengo una promesa, me voy a sentar a la diestra del Padre. Usted me está ofreciendo algo que no le pertenece. Si yo adoro al Padre y si yo sirvo al Padre, todo lo demás me va a ser entregado. Hay alguien aquí esta mañana. Por eso usted encuentra textos de la Escritura que dicen que buscar primeramente ¿qué? El reino. ¿Qué hay que buscar primero? El reino, aleluya, y la justicia del reino. Y que dice, y todo lo demás será añadido. Estás demasiado afanado, demasiado turbado, demasiado afanada y demasiado turbada. Hay demasiadas Martas en la iglesia y pocas María. Hermano, yo quiero decirle, deja el afán, la turbación, la angustia, la preocupación. Comienza a meterte con el Espíritu de Cristo en tu vida y algo va a cambiar en ti. Y es que tu adoración a Él y tu servicio a Él te van a posicionar, y hasta lo que no habías pedido te lo va a entregar Dios, porque Dios honra a los que le honran para la gloria de su nombre. Ministerio Internacional de Avivamiento.